todo el ecosistema mexicano, ¿qué nos falta? O cuál es esa cerecita del pastel que dices, oye, pues esto lo estoy viendo en todos lados, menos en México, este, a lo largo de lo que has experimentado? Pues es una pregunta muy difícil porque hace 8 años que ya no vivo en México y muchas veces Jorge me cuenta de startups y de cosas que están pasando y yo, es ok, o sea, no sabía y es el que me mantiene de news. Me acuerdo que cuando yo estaba en Techstars pasaba muchísimo que, por ejemplo, el talento migraba muy seguido. O sea, cuando tenías, había como un momento específico que, digo, tienes como los ingredientes, pero había, no sé, me acuerdo de 5 casos fácil que yo conocí de Startup Weekend, de parte de la comunidad, que estaban ahí, que querían levantar su startup, que eran extremadamente inteligentes, que estaban con todo, pero eventualmente les ofrecieron un trabajo en Google, en Facebook, no en México, en Estados Unidos, y decían, es que cómo voy a decir que no, o sea, cómo me comparo con estos salarios, con la oportunidad que tengo de cambiar mi vida para hacer esto. Ahora, hoy en día quizás es un poco diferente con el tema de la gentrificación y que hay muchísimos ojos viendo a Latinoamérica por ser como otro, comencé, o sea, para emprender tienes que poder tener un nivel de vida decente, que también muchos founders luego me dicen, es que no valió la pena, o sea, no valió la pena vivir precariamente por muchos años para lo que terminó resultando siendo mi empresa. Entonces son decisiones como muy diferentes. Entonces, pues ese es uno de los temas para mí, aún probablemente el talento. ¿Dónde está el talento? ¿Por qué el talento no está emprendiendo? Porque no hay tanto apoyo, porque no es tan fácil, a lo que me refiero con Francia, con el seguro de desempleo, no es tan fácil mantener una vida a menos que tengas como cierta safety net, que aún lo veo, o sea, sí hay muchísimos emprendedores ultra talentosos que a veces escuchan sus historias, pero siempre hubo un poquito de safety net, o sea, el riesgo era grande, como siempre va a ser emprender, pero no tan grande como alguien, eh, hablando de mis compañeros de la UNAM, ¿no? Que tenían que trabajar, o de mí misma, o sea, que teníamos que trabajar para vivir, o sea, no Claro. podíamos decir, hoy estos 2 años voy a dedicarme a emprender y hacer todo esto sin un salario. Creo que definitivamente hay un privilegio dentro del tema de emprender, ¿no? O sea, estas personas que pueden emprender de pronto, pues justo, ¿no? Tienen a lo mejor cierto nivel de educación. Hay muchos análisis sobre los emprendedores y también de los emprendedores exitosos, ¿no? Inclusive cómo te evalúa el VC hoy, que es, oye, pues estuviste en una ¿y dónde hiciste tu MBA? ¿No? ¿Estudiaste en una universidad mexicana o en una universidad extranjera, particularmente en Estados Unidos? Ivy League, o sea, quién eres, ¿no? Y a partir de eso, pues te das cuenta que justo, ¿no? Todos estos emprendedores súper exitosos que hoy hay en el mercado, si ves su historial, pues estuvieron muy bien conectados en su mayoría, ¿no? Habrá algunas excepciones. Hay algunas excepciones y pasa en todas partes. O sea, aquí en Francia hay 2, 3 top business schools, 2, 3 engineering schools y la mayoría del capital, la mayoría de las startups exitosas, incluso en países como Francia, que en teoría tienen apoyo para ellos, vienen de este específico mercado. 90%, 95%. Hay muchos programas. Un VC con el que casi trabajo y estuve un poquito asesorando se llama Daphne. Querían hacer un proyecto en el que era un proyecto de aceleración, pero tenías que ser diverso en el sentido, no eres un hombre blanco que estudió en nuestras universidades, no eres de París. O sea, el tema de diversidad era muy vasto porque los criterios eran muy cortos. Pero la verdad, conozco muchos casos también. Un amigo mío, Elliot de Stockley, él es, para mis ojos, una de las personas más privilegiadas o muy privilegiado en su crecimiento, pero no todos los que tienen esa oportunidad la toman. Y Elliot, o sea, creció su startup, ahorita estaba viendo que creo que ya están facturando 135 millones al año, o una cosa así. Fue una startup de las que yo invertí en Techstars en 2018 y hubo muchos casos que tomamos similares a su perfil y que no duraron sus startups 2 años. Hay mucho mérito. No estoy diciendo, sí lo tuvieron poquito más fácil, pero no porque lo tengas significa que vas a lograrlo.
Sí, Claro. no. Son Es parte de muchos las matices. variables, ¿no? Sí, claro. Oye, está increíble la historia y veo que te enamoraste del ecosistema francés. Tanto así que ahora eres parte de dentro de startups, Ah, ¿cierto? cierto. Me moví, me salí del lado de la inversión en la aceleración y me pasé hacia el lado de las startups. Ahora al lado operativo. ¿Nos puedes Al lado, contar en qué andas ahora? ¿Y por qué a soy operación? Chief of ¿Qué te Staff. dio dar ese paso como Chief of Staff? Me descubrieron como No soy inversionista realmente, ahora soy chief of staff. sí, después de todo lo que hablé, Quiero decir son que no soy inversionista. alrededor de 2023, después de ese año de expansión de Techstars, y hubo un cambio de liderazgo en Techstars también muy fuerte en 2021. Los founders dejaron de ser los que operaban la empresa, y hubo demasiados cambios. Ya no me encontré con la nueva narrativa de lo que era Techstars en ese momento. Se enfocó muchísimo hacia el lado de los partnerships. Hubo una estrategia muy inteligente que era verdad, o sea, era una estrategia de números, entre más invertamos mejor, pero removió un poquito la calidad de lo que eran los programas en ese entonces. Lo bueno es que ya se solucionó, el founder regresó a ser CEO de Techstars y he visto desde hace como un año que están retomando eso. Bueno, ya no conozco mucho lo que está pasando internamente. Y uno de los founders de mis startups del 2017, en las que invertimos, bueno, investió Techstars en París, invertimos. Me habló, me dijo, necesito un Chief of Staff en 2022-23. Creo que serías muy buena. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Te interesa? Y ya, le dije, bueno, está bien. Estuve un año con ellos. Fue un proyecto muy complicado porque estábamos en la parte, o sea, en ese momento, justamente después de COVID, hubo uno de sus competidores que se fue a bancarrota. O sea, literal fue como una cosa tras otra. En ese momento no había tantísimo capital, había mucho más aversion hacia el riesgo. Entonces, estaba en un momento en el que había operaciones, les iba muy bien, habían crecido mucho, pero era momento de optimizar costos por si no levantábamos fondos como queríamos la siguiente ronda. Y bueno, o sea, me tocó entrarle al quite y decir, a ver, vamos a organizar qué funciona, qué no funciona, qué mercados cierran, aprenderle muchísimo al CEO desde esa perspectiva. Y la verdad es que no tuvimos que hacer como despidos masivos ni cosas así, pero naturalmente el equipo fue viendo que ya la proyección que teníamos de crecimiento estábamos como pausándola para poder llegar a un tipo de rentabilidad, que en ese momento era lo que estaba buscando el mercado de bicis. O sea, cuándo va a haber un retorno de la inversión, cuándo pues, o sea, que la inversión fuera en crecimiento y no en operación. Y bueno, se logró.